Buenas tardes, continuamos con la serie de presentaciones. En esta ocasión tenemos a Rommel Rafael Delgado Castillo, que nos va a hacer un recuento muy interesante sobre la manufactura de cuerdas en la Edad Media. Así que adelante, Rommel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi ponencia se llama de tripas corazón, que es lo que le ponemos como para realizar la manufactura de las tripas, de las cuerdas de tripa en la Edad Media. En realidad esta técnica se extendió bastante tiempo y bueno, ahorita voy a hablar un poco sobre ello, ya que me encontré con cosas bastante interesantes. Bueno, lo primero que saltaría a la duda, o al menos fue en mi caso, es bueno, porque en qué momento de nuestra historia dijimos, bueno, vamos a usar cuerdas de tripa, ¿no? O sea, habiendo tantos otros elementos. Eh, los instrumentos de cuerda, en su gran mayoría, tienen, digamos, su mero inicio justamente en los arcos de caza, ya que por la tensión que tenían, producían sonido al ser, en este caso, punteado, o más adelante descubrieron que frotándolo también era capaz de producir. Originalmente se utilizaban justamente en los primeros arcos, lo que se encontraba naturalmente, que eran los tendones de los animales y hierbas, ¿no? Y, perdón, fibras vegetales que después de un pequeño, de enredarse y todo, generaban tensión. Sin embargo, estos al ser materiales orgánicos, pues tenían una vida útil bastante breve. Eh, con el paso de los siglos y se fue determinando que era con el trabajo, un poco de trabajo en el intestino. A esto ahondo un poco más en mi ensayo. Por las cualidades químicas que contiene los intestinos de algunos animales, pues puede producirse una gran resistencia, que en este caso era lo que se utilizaba para generar la tensión necesaria para la cacería. Los arcos más antiguos se encuentran de hace aproximadamente 11.000 años y se encuentran, me parece que en un museo en Berlín. Esta es una imagen de una cueva de España, en Valtorta. Eh, ¿Cómo sabemos que la tripa era usada como instrumento desde el inicio? Bueno, existen registros, hay jeroglíficos y todo, en los que existen arpas ya, bueno, había de varias cuerdas, ¿no? O sea, iban desde las 5 7 14 cuerdas, entonces no había como tal un límite en los egipcios. Aunque se presume que el primer uso de la tripa como medio para producir sonido fue en las culturas babilónicas, ¿no? Aquí específicamente pongo el uso de el arpa de Ur, se llama. Esta arpa fue encontrada en la ciudad de Ur en 1800, no, a finales del siglo XIX. Desgraciadamente ya no existen las originales porque se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, estaban en Hamburgo, fueron bombardeadas. Aún así, esta es una restauración, no es la original, claro, pero sigue siendo un poco polémica porque no se especula que no cumple realmente con lo que era un instrumento en aquella época, ¿no? Sin embargo, lo que nos llama es que ya se usaban las cuerdas de tripa. Esta es, en particular esta, ¿por qué la incluí? Esta arpa fue encontrada en una tumba de Ani, se llama, que era un escriba de un faraón. Está datada aproximadamente de este periodo que viene aquí mencionado. Lo interesante de esta arpa es que fue encontrada intacta en la tumba. Digamos, la que están viendo ustedes no ha sufrido restauración ni nada. Y en el estudio sí se detectó que las cuerdas que tenía eran de producto animal, de tripa se cree que de cordero. Esta arpa, como no podría ser de otra manera, está en el Museo Británico. Ahora, esto también me pareció como curioso mencionarlo, pero ya los griegos tenían esta conciencia. Según su creencia, el uso de las cuerdas de tripa viene de un mito en el que Hermes, hermano de Apolo, robaba su ganado y se escondía en una caverna donde mataba a una tortuga y con las tripas de las vacas hacía una lira. Bueno, en esta versión artística está muy estilizada y se supone que ya para terminar el mito cambiaba, hacía el cambio, digamos, del ganado robado por la lira. Entonces salía ganón el joven. Bueno, sin embargo, lo que importa de esto, a mi criterio, es desde qué momento ya se tiene esta conciencia, ¿no? De este uso. Eh, bueno,
ya entrando en materia, eh, la manufactura de las cuerdas de tripa, los artesanos reciben el nombre de cordelier. Y al igual que muchos oficios durante la Edad Media, se agrupaban en gremios. Para tú poder acceder a un gremio tendrías que tener ciertas condiciones. No simplemente era de como entrar así nomás, tenías que pasar ciertas pruebas. Hay registros de que incluso llegó a haber concursos o patentes reales para y permitir el acceso eh, de ciertas personas. Al igual que casi todos los oficios en la Edad Media, se heredaba de padres a hijos o aprendices en su defecto. Eso pues no cambia mucho. Sin embargo, es curioso cómo sí existían penas y castigos debido a malos trabajos o un poco, o en caso de que fueran muy defectuosas. Eh, Aquí en particular menciona que un castigo, digamos, que se aplicaba al menos en la Italia, con los cordilleras italianos, era tratar de usar la tripa completa, ya que bueno, ellos lo percibían que era de mayor calidad. Sin embargo, en la manufactura de los cordilleros alemanes, ellos sí, inclusive premiaron. Hay un caso ahí de un cordelier que fue premiado por, por cortar la tripa para poder producir una cuerda más delgada. Entonces está como, era un poco a criterio o discreción de cada región el proceso de realización, ya que obviamente estaban hechas de material orgánico de animal. El lugar donde se podían encontrar más fácil pues eran en los mataderos, ¿no? En los rastros. Por lo tanto, muchas veces ya tenían previos acuerdos directamente con los carniceros, con todos estos lugares para poder acceder a la materia prima. Yo lo dividí en unos cuantos pasos. Obviamente hay unas fuentes que daban hasta 20 pasos y otras dicen pues 3. Entonces, para tratar de hacerlo un poco más dinámico, lo he dividido en unos cuantos nada más. Ok, bueno, el primero y más obvio era la matanza del animal y se tenía que remover inmediatamente los intestinos, retirar la grasa en medida de lo posible. Cabe mencionar que al igual que nosotros, los animales tienen grasa visceral, entonces tenía que tratarse de remover lo más posible y se colocaba en agua fría para poder iniciar su tratamiento. Eh, en ocasiones, al igual que hoy día, los mataderos y los rastros, por cuestiones de salubridad, no se encontraban en los centros de las ciudades, sino que se colocaban normalmente en las orillas o en las periferias. Esto como para tratar de mantener un poco más higiénico el asunto. Por lo tanto, si el cordelier no se encontraba cerca del rastro, tenía que hacer un preparado que era con agua fría y sales como para mantener un poco la frescura de la tripa. En esta sección a la vez venía una primera selección de grosores. Este será un punto en el que voy a andar más adelante. Ok, fermentación y descarnado sería el paso 2. Cuando el cordelier recibía ya la tripa en la mezcla, solía dejarla, según la estación del año, unos días. Esto con motivo de que las enzimas que se producen de una fermentación natural ligera, o sea, no tanto, daban mejores resultados para los procesos que más adelante se trabajarían. El chiste era quitar, como mencioné ya, la grasa y otras enzimas que tiene. Bueno, el ensayo lo menciona un poco más a detalle, pero para esto se realizaba el descarnado, que es en la figura que se encuentra a la derecha inferior. Eh, Uno ahí colocaba las vísceras y las jalaban, o sea, como que se jalaban para ir tirando las impurezas. Todo esto caía hacia un balde y únicamente se trataba de quedar con lo que sería la membrana útil. Bueno, paso 3. A este aparato le llaman el dedal y viene una selección de diámetro. Recuerden que los intestinos vienen enmarañados, entonces la longitud en este caso, generalmente de cordero o res, podían medir hasta 25 metros de largo.
Para el tratamiento se incluían en una solución salina que es potasa, es una sal mineral, y se le sometió un barrido varias veces al día. Aquí sí encontré un video, bueno, es un video moderno de cómo se lleva a cabo, pero más o menos para que se den una idea. Bueno, algo así era el barrido. De ahí se tenían que calcular los grosores de la cuerda. Debo mencionar que para esta exposición específicamente me enfoqué en instrumentos de cuerda frotada, por lo tanto entiendo que para laúd, vihuela y guitarra tal vez las medidas y todo esto sea distinto. Eh, pero se calculaba más o menos el grosor de los intestinos y la cuerda que se iba a llevar a cabo. El término que utilizaban era el calibre de la cuerda. A su vez también la separaban según la calidad que fueran saliendo de los intestinos. Aquí hay un tema interesante porque obviamente también la alimentación y el del animal afectaba mucho el cómo se llevaría esto, la calidad del producto final. E inclusive hay unas fuentes que mencionan que el éxito de las cordeleras italianas era que porque por el tipo, la especie de ganado tal vez que se utilizaba, era más resistente que el de las cordeleras alemanes y francesas y españolas. Ok, bueno, aquí este es de los puntos donde yo lo resumí como en uno, pero hay fuentes que lo meten hasta en 6 pasos, ¿no? Por lo menos eran 3 torsiones. Para la torsión era este aparato que se encargaba de girarlas. Y con esto se trataban después con un líquido que normalmente seguían siendo soluciones salinas y azufre para depurar otras impurezas y sacar el aire que pudiera quedar dentro de la misma. Eh, bueno, eh, según la calidad, en inglés le decían ribbon, pero bueno, aquí le mantendremos el término tripa o tira. Se juntaban varias para elaborar una sola cuerda. No, o sea, no solamente es una por cuerda. El caso es que, según el grosor, como menciona aquí, que se buscara, se podían juntar. Aquí yo más adelante encontré una, bueno, menciono que del violín son desde 3 hasta el contrabajo el 60. Aquí encontré esa tabla que más o menos nos indica cuántas tripas eran utilizadas para las cuerdas que se colocarían tanto violín, viola, cello y contrabajo. Eh, es interesante también ver el lado hacia el cual se giraba. Según esto, los contrabajos y chelos, por el grosor de la cuerda, era para darle un poco más de resistencia hacia el lado contrario, porque notarán que casi todas son hacia la derecha. Y observarán que la cuerda pues, más grave del contrabajo requería 64 tripas para llevarse a cabo. Eh, un tema interesante aquí a mencionar es que eh, mucho, uno de los motivos por los cuales se empezaron a entorchar las cuerdas con otros metales es porque al ser la materia prima también una fuente de alimento primordialmente, dependía de muchos factores externos. Por ejemplo, mencionan que en caso de que hubiera hambruna o guerras, el ganado escaseaba porque se destinaba para otros fines. Por lo tanto, muchos artesanos comenzaron a entorcharlas con metales. Menciona que una de las primeras que se entorchó era la cuerda de sol del violín, ya que se encontraba en un punto como en medio era la cuerda más grave, pero querían que mantuviera este brillo para que no se apagara tanto. Entonces, la propuesta era entorcharla primeramente en platos ciertos metales para que proyectara un poco más. Este podría ser como de los primeros registros, todavía en el siglo XVI, XVII, de este proceso. Mm, ok, bueno, eh, paso 5 era ya se volvían a engrasar. Generalmente, según la región, era con aceite de oliva o de almendras, aunque hay autores que decían que esto provocaba daños o, no, o les quitaba calidad al final.
Finalmente se empaquetaban y se cortaban para ya distribuirse entre varias, bueno, entre los clientes que las necesitaran. Yo, bueno, me dio un poco la curiosidad, ¿no? Entonces, sobre si existía hoy día alguna empaquetadora de cuerdas antigua que siguiera funcionando bajo este régimen, y resulta que sí. Yo creo que los guitarristas están familiarizados con ella. La Bella es la casa de cuerdas más antigua. Eh, bueno, fue fundado en 1640 en La Salle, Italia, y suministraba cuerdas, bueno, a Amati y Stradivari en Cremona, pero pues obviamente también abarcaba además lauderos de la zona. Originalmente se basaba en cuatro familias, que eran Berti, Dorazio, Ruffini y Mari. Finalmente la familia Mari fue la que, digamos, se quedó como con la mayor parte de la empresa y fue la que, debido a su alta demanda a finales del siglo XIX y XX, decidió poner una sucursal en Nueva York. Eh, Esto debido a que, recuerden que ya en esa época en Estados Unidos empezaba el boom de las orquestas y los directores, ¿no? Entonces, sí menciona que ante tal demanda para poder vender más y reducir costos, fue más simple colocar una planta en Estados Unidos. Eh, bueno, oficialmente la marca La Bella se funda en 1920, como la conocemos hoy día. Las sucursales en Italia y Francia siguen funcionando hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial, cuando son trasladados y también, bueno, se fusionan en Estados Unidos y, bueno, se mantienen hasta hoy día. Bueno, a lo mejor está un poco de más porque yo creo que todos están más o menos al tanto de cómo sería el sonido y todo, pero bueno, puse unos ejemplos solo como comparativos. Esta de la derecha es una cuerda del Canone de Paganini, es una original, tenía un calibre de 71 milímetros. Eh, bueno, sí, debemos recordar que muchas veces, sobre todo los que interpretan música antigua y eso, prefieren el uso de cuerdas de tripa porque consideran que mantiene eh, un color y una textura sonora más calmada y similar. Eh, los instrumentos de hoy día están modificados para resistir más tensiones en las cuerdas, ya que los materiales son sintéticos. Entonces, al resistir más tensión, eh, presiona más la cuerda en los puntos que tiene, como el puente o la nuez y todo. Eh, los instrumentos antiguos no castigan tanto a la cuerda. Por ejemplo, ah, Cuando piensas en carreras de salud, seguramente lo primero que te viene a la mente es medicina o enfermería, pero hay muchas. ¿Este qué es? le voy a adelantar un poquito para escuchar Ahí está, ¿no? Sí. Déjalo un poquito más. Sí, pero está bien, ¿no? Está mejor esa. Sí. Sí, es que parece que no, pero esas poquitas milésimas de grosor sí cambia. Sí cambia el. ¿No? Sí. y bueno, ya por último, este es un video que encontré que me llamó mucho la atención, que es un violín medieval y es una improvisación.
Ok. Y bueno, gracias. Muy bien, Rommel, muchas gracias. No sé si puedes dejar de compartir pantalla para poder ver a los integrantes del seminario. Nosotros activamos nuestras cámaras. Y bueno, aquí abrimos la sesión de preguntas. A mí me dio mucho gusto ver un video de Salvador Soto, que fue la persona que hizo la mayoría de los instrumentos que tenemos aquí en la Facultad de Música para el desarrollo de música antigua, ¿no? Estoy hablando de los laúd, de la guitarra barroca, las vihuelas y el tíorbol grande, ¿no? Este, pero bueno, adelante, ¿alguna pregunta? Todo quedó claro por lo que veo. Bueno, actualmente el sonido de la tripa es imposible de igualar, ¿eh? Para la música antigua es lo mejor. Por supuesto que también como es son cuerdas orgánicas, pues también se rompen con mayor facilidad, ¿no? Se desgastan más rápido. Entonces, la alternativa, para los que no sepan, es el famoso nylon got, que es una palabra compuesta de nylon y got, o sea, nylon y trip, nylon got, que realmente es nylon, pero como texturizado, ¿no? O sea, tiene como una textura, se siente en la cuerda y eso lo aproxima de alguna forma al sonido. Tampoco es una solución barata, es mucho más caro que el nylon, pero definitivamente es más práctico que la tripa, ¿no? Eh, y ya. Bueno, la verdad es que aquí en mi trabajo como profesor de música antigua acá en Veracruz, en Jalapa, he tenido que recurrir a nylon, ¿no? Sobre todo porque los estudiantes en general no tienen la economía para estar haciendo cambio de cuerdas, mucho menos de tripa, ¿no? Cada vez que tienen que presentar un recital o un examen. Entonces, pues buscamos equivalentes en nylon, pero pues no es lo mejor del mundo, pero al menos están tocando los estudiantes con cuerdas más o menos nuevas, íntegras, limpias, ¿no? Y que entonan. No es el mismo color, pero al menos afinan, ¿no? O como dijeran en la antigüedad, tienen temple, no son falsas, ¿no? Bueno, Sí, y como adelante. un Creo que comentario. Ajá. Jorge Oscar levantó la mano ahorita. No sé, Rommel, si quieres comentar algo y después le damos la voz a Jorge Oscar. Sí, solo comentar ahorita que usted mencionó eso. eh, bueno, gran parte de lo que se perdió de la construcción en la cuerda de tripa fue en el siglo XX, por lo que leí, porque ya con la invención de las cuerdas más modernas, de hecho menciona que creo que Dominant en los 60 fue la primera que se hizo completamente sintética. Entonces esto pues facilitó muchísimo el trabajo de los músicos de orquesta, obviamente ya tocan instrumentos modernos ya que pues, proporcionaba mayor duración, mayor potencia de sonido, bueno, fue tal vez el principal cambio. Recordar también que la reinterpretación de la música histórica, pues también surge como en los 60, 70, ¿no? O sea, entonces hablamos como de un lapso que de 40 años, 30 años que estuvo como un poco relegada, ¿no? No por no decir olvidada. Pero bueno, ¿sí? ¿Alguien tiene una Adelante, duda? Jorge. Adelante. Sí, efectivamente me lleva a la reflexión esta situación de que también las cuerdas de tripa, o sea, los que tocan instrumentos de cuerda frotada, pues el sonido es mucho menor y la verdad es que con la música, con el desarrollo musical, la amplitud de los sonidos, todos los instrumentos empezaron a crecer más. Lo mismo pasaba con los clavecines cuando pasaron a fortepiano, los primeros fortepianos no suenan para nada como los pianos modernos ni incluso los pianofortes del siglo XIX no suenan para nada como el piano moderno. O sea, el sonido cada vez se hace más amplio. Y efectivamente, también esta cuestión de que las tripas no duran nada. O sea, es unos cuantos ensayos y ya empiezan a claudicar. O sea, además de que son mucho más costosas, como lo menciona el doctor Gustavo, pues la verdad es que duran muy poco tiempo y el asunto de la afinación, o sea, también los requerimientos modernos también incluyen otras cosas. Con los instrumentos antiguos tenemos que aperturarnos para otras vivencias, porque por ejemplo las afinaciones en los instrumentos de tripa pues son muy inestables.
Lo es tan inestable como los pianofortes del siglo XIX, que no dura mucho la afinación, o sea, duró un cachito. Y si te vas más para atrás, para los clavecines, mucho menos, o los fortepianos del siglo XVIII, mucho menos dura la afinación. Entonces, también convergían en un ecosistema de que todo era bastante abierto, bastante no tan regular como ahorita lo tenemos a partir del siglo XX, de los 30 para acá, porque realmente, como mencionas, la cuestión esa del nylon no tiene tampoco tantísimo tiempo. También se dice que sinfonías de Mahler se tocaban con cuerdas de tripa, o se estrenaron con cuerdas de tripa, porque era lo que se usaba todavía. O sea, la cuerda de tripa no es nada más exclusivo de la música del barroco o algo así, o sea, no es tan lejano como parece. La cuerda de tripa es más para acá. Entonces, realmente la cuerda de tripa continuó, incluso la evolución del arco, del arco tan curveado a un arco más hacia el clasicismo y después el arco del romanticismo. Entonces, la cuerda de tripa se mantuvo hasta el nylon, que efectivamente tiene muchos menos años, ¿no? Sí, claro, de hecho, justo ahorita que mencionas esto, yo tengo un amigo que es viola gambista y arquetero, y un día comentando sobre el tema me hizo la broma de que un recital de viola da gamba, dice, la mitad del tiempo es tocar y la otra mitad del tiempo es estar afinando la viola. Sí, como Sí, justo por el hecho de que las cuerdas son bastante fluctuantes en su sí, precisión. fluctúan. Y eso pasa con todos los instrumentos antiguos. La verdad, la afinación no es exacta como la queremos. Así como si fuera un teclado Yamaha, así que pum, le pongo y ya no se mueve. No, no hay manera. O sea, siempre se están moviendo, siempre está uno batallando con eso. Siempre, siempre. Sí. No, no, Aquí el no. detalle es el color del timbre. Exactamente. Sí, El porque color. sí, aquí yo con mis laúdes, he tenido laúdes que alguna vez tuve tripa en ellos y wow, qué sonido tan hermoso. Y después el nylon, o sea, es como, ¡fum! Se va hasta abajo, o sea, es muy diferente. Y el nylon más o menos, pero pues es la Sí, solución más económica, digo, la más práctica, ¿no? O sea, quien sí, quiere claro. mantener una relación sana entre sonido y precio, ¿no? Ujú. Durabilidad. Y sí, tienes razón. De hecho, la historia del nylon no es tan, no es, o sea, es apenas de los ochentas, ¿no? No sé si guitarristas, aquí veo a varios, casi todos somos guitarristas. Me parece que fue la Casa Agustina de Nueva York en el ochenta y tantos que empezó a promocionar la cuerda sintética de nylon, ¿no? Quiere decir que pues todavía Segovia y Obed les tocó, por supuesto, estar trabajando con tripas, ¿no? A Barrios Mangoré, que también por ahí estaba el latón para algunas cuerdas, ¿no? Y los entorchados. Ya la tecnología de entorchado ya existía para esta época, para el siglo XIX. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, le damos las gracias a Rommel por la exposición y estamos pendientes para conectarnos mañana para las últimas exposiciones de este semestre. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta Luego, muchas luego. gracias.